te escucho, Se me escuchamos oye bien. bien. Adelante. Bueno, muchas gracias, Nora, por la presentación. He de hacer una pequeña matización, ¿no? Cuasi doctor todavía no lo soy. Si bien tengo la tesis doctoral ya depositada y lo sé en las próximas semanas, pero bueno, todavía no estoy doctorado. Pero bueno, ya me queda poquito. Bueno, pues en primer lugar, obviamente me gustaría dar mi enorme agradecimiento a, a Nora y a su equipo, al grupo de investigación en Economía, Cultura y Políticas de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia por la invitación que me han dado para poder participar en este seminario de gran interés, ¿no? En los tiempos en los que vivimos. Y bueno, pues nada más, voy a ver si soy capaz de compartir la presentación. La comparto, ¿verdad? Por aquí. No sé si se ve ahora la presentación, no sé si Nora me puedes confirmar. ¿Se ve la presentación? No, todavía no se ve. ¿No? Iván, no se ve. A ver. Ahora sí, ¿cierto? Sí, Ahí está. Bueno, pues voy a dar comienzo a la presentación que he preparado para estos seminarios, que como bien me ha presentado la profesora Nora, lleva por título Sector Cultural y Creativo, Caracterización Territorial y Desarrollo Económico. Pertenezco al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid, así como al grupo de investigación reconocido en Economía de la Cultura de esta misma universidad, y donde llevamos a cabo pues, diversos proyectos, diversas tesis doctorales y demás. Entonces, bueno, pues sin más, doy comienzo y esta va a ser un poco la estructura de la presentación que he preparado. Una pequeña introducción con una contextualización y la importancia y la motivación de la investigación que llevo a cabo. Una segunda parte en la que trataré de explicar cuál es el marco conceptual subyacente a toda la investigación. Un tercer epígrafe con las principales técnicas y métodos que utilizo. Y luego ya un cuarto punto donde os voy a presentar, si da tiempo, dos de las diversas aplicaciones que he llevado a cabo, dos de las diversas aplicaciones empíricas que me han parecido las más coherentes para este seminario. Y finalmente os comentaré unas breves conclusiones sobre toda esta temática. En la introducción, bueno, pues vamos a comenzar diciendo la motivación de la investigación que he llevado a cabo y un poco la importancia y la contextualización del tema, ¿no? Podemos decir que, como todos ustedes saben, en los últimos años hemos podido observar el alcance y el dinamismo que están cobrando las actividades económicas del sector cultural y creativo, que un sector que cada vez más se está convirtiendo en un foco de gran atención por numerosas políticas económicas y numerosas estrategias de desarrollo regional y local. Y cabe decir que una de las razones de este auge radica en que las actividades de este sector son una fuente importante tanto de generación de empleos como de generación de rentas y de flujos económicos. Además de que el propio sector en sí mismo provoca un efecto multiplicador sobre otros sectores, sobre el resto de sectores de la economía. Y por tanto tiene una influencia y sirve como una palanca, ¿no?, de desarrollo, y que influye y determina en parte las posibilidades de desarrollo económico de un territorio determinado. Actualmente la importancia que se le está otorgando a este sector, está relacionada, como pueden ver ahí en la diapositiva, con las transformaciones que se han ido sucediendo durante las últimas décadas en la economía productiva, en los modelos productivos, donde hemos podido observar una reorientación desde la industria manufacturera tradicional, la sociedad industrial, a favor del sector servicios, y dando lugar, por tanto, a un nuevo paradigma con un mayor componente productivo de carácter tecnológico, basado también en la innovación y en la economía del conocimiento,
y, por tanto, una derivación que es la economía creativa, la cual la economía creativa pues, es cauce de muchas de todas estas iniciativas, a la vez que también es una nueva fuente de posibilidades y necesidades de consumo de bienes y servicios derivados. No obstante, y dentro de este marco, si bien es cierto que la economía de la cultura ya se ha constituido como una disciplina científica que ha ido consolidando a lo largo de todos estos años, ya con cierta trayectoria, su reconocimiento académico y científico, de modo que se ha demostrado que es un terreno muy fértil, tanto para el razonamiento de hipótesis y de teorías, como también para la verificación empírica de casos de estudios, ¿vale? Pues es cierto que se ha prestado menos atención relativa al aspecto de la dimensión espacial de las actividades que conforman el sector cultural y creativo y de cómo este factor espacial contribuye en cierto modo a explicar el desarrollo económico y las disparidades territoriales y económicas que se producen como resultado de esta configuración espacial. Este es, por tanto, el campo de análisis en el que me centro, que constituye sin duda un desafío analítico de gran interés y es precisamente en el que se centra mi línea de investigación, que es el análisis espacial del sector cultural y creativo, su caracterización y configuración territorial y las implicaciones que ello tiene sobre el desarrollo económico y sobre la generación de nuevas disparidades económicas y territoriales. Dicho esta contextualización, esta pequeña introducción, los objetivos que persigo en mi línea de investigación es, bueno, pues en primer lugar, llevar a cabo un análisis de la distribución espacial y territorial de las actividades económicas de este sector, tratar de analizar y poner el foco de atención en la relevancia que cobran las economías de aglomeración en este sector y tratar de dar respuesta a interrogantes como los que aquí se indican, ¿no? ¿Es importante la proximidad en las actividades económicas de este sector o no es necesaria en los tiempos en los que vivimos, que ya se ha fomentado mucho lo telemático y el uso de las nuevas tecnologías? ¿Es importante la interacción espacial, la cercanía? ¿Son importantes las externalidades espaciales y los fenómenos de difusión espacial? Difusión espacial se refiere a efectos de desbordamiento, ¿no? Ello tiene un impacto a medio y largo plazo. Se dan en el espacio la formación de clústeres culturales y creativos. Todas estas cuestiones generan, debido a la lógica espacial de este sector, nuevas disparidades económicas territoriales. Bueno, pues estos son los objetivos que se persiguen. Y además, de forma complementaria, también el último de los objetivos es tratar de aproximarnos a una medición del potencial creativo de los territorios desde un enfoque multidimensional y mediante indicadores compuestos o indicadores sintéticos, dada la complejidad de actividades y el concepto en sí mismo que engloba cultura y creatividad y que debe abordarse desde un enfoque multidimensional. En cuanto al marco conceptual, básicamente en el marco conceptual subyace el análisis de tres conceptos que están interrelacionados entre sí, como son cultura, territorio y desarrollo económico. En cuanto al primero, en cuanto a cultura o capital cultural, esta definición me imagino que por muchos es conocida, la definición que nos da Trosby de capital cultural, que la define como, bueno, pues el conjunto de elementos tangibles e intangibles, materiales e inmateriales, que son expresión del ingenio, de la historia, también del proceso de identificación de un pueblo, y que podemos entenderlo como un recurso fijo, también como un activo de la propia economía, un stock que rinde cuentas en forma de flujos de bienes y servicios y que además este activo puede depreciarse si no se cuida y también mejorarse si se invierte en él y si se cuida. Pues si bien es cierto que la definición de capital cultural de Trosby es ampliamente conocida y aceptada, debemos de señalar que definir y tratar de integrar las actividades que componen el sector cultural y creativo, sobre todo en términos operativos y en términos de aplicación empírica, pues sigue siendo aún en la actualidad una cuestión muy discutida, la cual ha dado lugar a que los diferentes estudios y clasificaciones que se hagan de las actividades que han de integrarse o no en este sector, pues va a ser muy heterogénea entre países y va a estar condicionado fundamentalmente
por la disponibilidad de información estadística, por un lado, por otro lado, por los niveles de desagregación territorial que vayamos a utilizar, de los casos de estudio y, como no, de la dimensión temporal. No obstante, a pesar de esta cuestión que sigue todavía en debate, obviamente es necesario que nos aproximemos a una clasificación más o menos estandarizada, pues difícilmente vamos a poder intervenir en el análisis de estas cuestiones e ideas si no procuramos medir y visualizar el alcance de este sector. Pues dicho esto, tenemos que destacar el esfuerzo que se ha desarrollado por diversos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, que ha tratado de unificar los criterios fundamentales a la hora de definir el sector cultural y creativo y delimitar las actividades que lo van a integrar. Aunque en este sentido, si hacemos una lectura de la bibliografía o en la literatura, podemos encontrar numerosas propuestas de clasificaciones de este sector, sí que hay un consenso más o menos generalizado en considerar que el sector cultural y creativo se conforma en base a tres grandes círculos concéntricos, que son los que pueden ustedes ahí observar en la imagen. En el centro de estos círculos concéntricos, en la base, en el núcleo, se ubicaría el sector cultural, el núcleo del sector cultural, que estaría conformado por las actividades relacionadas con las creaciones artísticas más puras y de carácter irreproducible, y que se corresponden entonces con el conjunto de manifestaciones artísticas que van a ser la esencia del valor cultural o del esfuerzo intelectual. Y junto a estas también el patrimonio cultural se englobaría en este núcleo. En el segundo de los círculos concéntricos de esta clasificación estaría conformado por las industrias culturales, que si bien estas industrias o los bienes y servicios que prestan estas industrias están asociados a creaciones culturales, en este segundo bloque sí que las actividades ya comportan un carácter reproducible y que distribuyen bienes y servicios en masa, es decir, una distribución grande, aun cuando estos bienes y servicios siguen teniendo una esencia y una naturaleza cultural y están obviamente pues ligados a los derechos de autoría y de propiedad intelectual. Y por último, el último de los círculos concéntricos viene formado e integrado por las actividades de las industrias creativas. Se trata de un subsector o de una rama productiva donde la cultura y el conocimiento se van a convertir en un input necesario para la creación. La cultura y la esencia del valor cultural se considera un input, pero los bienes y servicios creativos, el producto, ya disponen de una orientación completamente mercantil y donde la remuneración de los mismos no proviene tanto de los derechos de autor o de reproducción, como sucedía en los núcleos inferiores, sino del pago de la particularidad y del componente creativo de estas industrias. Por lo tanto, este es uno de los modelos que más aceptado está internacionalmente y que al final la mayoría de autores pues, acudimos a una clasificación homogénea siguiendo un poco esta clasificación que se hace de círculos concéntricos. En lo que respecta al segundo de los conceptos, cultura y territorio, pues bueno, resulta evidente señalar e indicar que toda actividad económica, cultural o no cultural, se va a sentar en un espacio o en un territorio geográfico determinado y que por tanto va a existir una estrecha relación entre el marco territorial y el marco económico en todos los procesos de desarrollo económico. Hay una vinculación muy estrecha entre territorio y actividad económica, que sucede lo mismo con el sector cultural. Pues de este modo el hecho espacial se va a constituir como un factor condicionante de la distribución y por tanto de los resultados de las actividades económicas. Y así también como de los planteamientos y estrategias de desarrollo económico que se vayan a planificar o a diseñar para un territorio determinado. Pues esto mismo sucede con las actividades del sector cultural y creativo, que modulan sus tendencias de localización y asentamiento en un territorio determinado y que, por tanto, en este sector y en esta disciplina pues se hace necesario y de forma inexorable la inclusión del factor espacial en el análisis y estudio del mismo. Y, de hecho, podemos decir que la dinámica territorial de las pautas de localización de las actividades económicas culturales pues va a presentar características peculiares en cuanto a su génesis y su expansión
y ello va a conllevar también a la aparición de nuevas desigualdades espaciales. Por lo tanto, el sector cultural y creativo, que es una de las conclusiones a las que llegaremos, se constituye también como una nueva fuente que genera nuevos desequilibrios económicos. Llegados a este punto, cabe preguntarse entonces cómo se manifiesta, ¿no? Cómo son los patrones de localización de este sector. Ahí tenéis algunas pautas y podemos decir que las actividades culturales se van a sentar en el territorio, al menos como dotación, pero además se van a desarrollar en el mismo, van a interactuar con otras actividades económicas y por lo tanto van a desplegar sus efectos sobre una determinada demarcación espacial. Si bien es cierto que a priori, en principio, podemos pensar, y es lógico pensar, que el talento y la creatividad surge igualmente distribuido por el territorio, sin un patrón determinado, sino de forma aleatoria, van a ser posteriormente pues, ciertos atributos y ciertas condiciones de ciertos enclaves o de ciertos territorios que son favorables al talento y a la creatividad y que por lo tanto van a ser los que van a provocar su concentración. Este es uno precisamente de los rasgos más característicos de las actividades de este sector, que es su tendencia a la concentración espacial. Un proceso en el que se destaca o cabe destacar la importancia que cobran los procesos de interacción espacial, que son las hipótesis de las que partíamos, y donde van a primar los efectos de las clásicas economías de aglomeración y los efectos de contigüidad territorial. Las economías de aglomeración al sector cultural y creativo le ofrecen una serie de ventajas y son unas ventajas que están relacionadas con el mejor aprovechamiento de las economías de escala y con los efectos positivos también que ofrece la proximidad, la interacción espacial entre agentes económicos y otro conjunto de externalidades positivas. De este modo, pues, en la esfera cultural es habitual que nos encontremos una extensión del clásico y tradicional concepto de distrito industrial que se ha convertido, se ha adaptado a este sector y a lo que llamamos clústeres culturales y creativos. No obstante, también podemos identificar en algunos lugares, seguramente que por Colombia pues conozcáis diversos lugares, donde estas actividades también tienen algunas pautas espaciales con un mayor grado de dispersión, no de tanta concentración, y que no van a responder tanto a las economías de aglomeración, sino que responden más bien a trayectorias locales más específicas y ligadas al capital cultural que tenga o del que disponga un determinado territorio por su herencia, por su historia, y que por tanto estas actividades en esos territorios pues muestran una mayor independencia locacional respecto de las principales áreas metropolitanas. Pero en cualquier caso y como resultado de esta gran concentración y de los grandes efectos de las economías de aglomeración, van a ser las áreas metropolitanas fundamentalmente y las grandes ciudades por las que van a atraer a este tipo de actividades. Y esto va a dar lugar, por tanto, a una configuración territorial y espacial muy heterogénea, muy polarizada y una configuración resultante que al final pues, va a incidir de forma significativa en las posibilidades de desarrollo de los territorios y que por tanto se van a generar nuevas disparidades económicas territoriales que van a venir explicadas por la dotación y la generación y la existencia de capital cultural y creativo. Y finalmente, acabando con este marco conceptual, el último de los conceptos, cultura y desarrollo económico, pues como todos ustedes saben, la cultura y el patrimonio cultural son determinantes de una gran parte de los flujos económicos y contribuyen al progreso en general, por lo que resulta pertinente de este modo considerarlas también como una versión del stock de capital de una economía, de un sistema económico, es decir, como un factor productivo más, el denominado capital cultural. De ahí viene la teoría de capital cultural que se muestra en esta diapositiva. Por lo tanto, se considera una versión más del stock de capital, un factor productivo en la función de producción de una economía, y la idea inicial de capital cultural se ha ido viendo ampliada, también lo hemos dicho antes con el modelo de los círculos concéntricos, y se ha ampliado su noción inicial para tomar un nuevo componente de carácter más dinámico y
íntimamente relacionado, que es el capital creativo, lo que llamaremos en términos genéricos el capital cultural y creativo. El capital creativo, por su parte, pues va a comprender la suma de valores, también materiales e inmateriales, de una determinada sociedad que permiten y que estimulan a los agentes económicos y a los individuos en las instituciones para ser más innovadores y más vivaces, es decir, para tener un mayor nivel de creatividad. Esta noción de capital creativo se corresponde más bien con una actitud en la que se combina pues, imaginación, talento, capacidad de juicio, capacidad para ordenar, para seleccionar ideas y capacidad para llevarlas a cabo y ejecutarlas. Y también se considera el capital creativo como el conjunto de habilidades que se aprovechan y que exploran nuevas posibilidades, utilidades y ganancias. Todo ello partiendo de la esencia cultural. En cualquier caso, el capital cultural y creativo ejerce un impacto sobre el desarrollo económico, tanto de forma directa, mediante las propias actividades culturales y creativas de este sector, como también de forma indirecta, derivado y a partir de los flujos que se generan pues, de la actividad turística asociada al atractivo cultural. En cuanto a la metodología, en la línea de investigación y en las aplicaciones que voy a comentar, pues se han empleado dos líneas metodológicas, dos bloques, digamos, dos tipos de instrumentos metodológicos. Unos que tienen que ver con el análisis espacial, propiamente dicho, y otro con la construcción de indicadores sintéticos de base territorial. En cuanto al análisis espacial, a ver si lo puedo explicar de forma muy sencilla para que se entienda únicamente la esencia, ¿no? Por un lado, para llevar a cabo análisis espaciales, hemos utilizado sistemas de información geográfica, que son softwares que lo que hacen es que nos permiten georreferenciar los datos en un mapa, en el espacio. A través de estos software, pues podemos llevar a cabo mapificaciones, georreferenciaciones de datos, representar cartogramas de variables culturales y creativas, calcular índices de concentración, hacer mapas de cuartiles, de quintiles y un montón de posibilidades. Nos ofrecen un montón de posibilidades. Después, dentro del análisis espacial, utilizamos técnicas de econometría espacial. Por un lado, el análisis espacial estático en un momento del tiempo determinado y utilizamos para ello técnicas y herramientas procedentes de la econometría espacial. Concretamente, técnicas indicadores de autocorrelación espacial global y de autocorrelación espacial local. Ahí tienen los diferentes índices utilizados y estadísticos, la I de Moran, la G de Yetis y Orr y otras que han sido utilizadas. Y para hacer un análisis espacio-econométrico de carácter dinámico para un periodo temporal amplio, pues se ha utilizado el indicador estadístico I de Moran, que se llama estadístico espaciotemporal. Este estadístico lo que nos permite es ver la autocorrelación espacial, pero a lo largo de varios años, y la influencia que tiene la relación espacial de hace unos cuantos años en la actualidad. No he explicado qué es la autocorrelación espacial, lo trato de decir muy brevemente. La autocorrelación espacial no es más que demostrar en términos estadísticos y de probabilidad que el espacio, simplemente el factor territorial, está relacionado entre sí. Es decir, que un territorio determinado tenga una magnitud o un peso determinado del sector cultural y creativo, si afecta o no afecta a los territorios o demarcaciones espaciales que estén próximas a él. Es decir, la probabilidad de que en un territorio determinado tenga un mayor peso las actividades culturales y creativas si en los territorios que le rodean hay gran nivel de estas actividades o no. Es una relación funcional en el espacio. Eso es la autorrelación espacial. Y en cuanto a la metodología de construcción de indicadores sintéticos culturales de base territorial, ya dije en el marco teórico que la creatividad y la cultura es difícil, es un concepto complejo
difícilmente medible a través de una única variable o un único indicador, a lo que consideramos o denominamos que la creatividad se le puede considerar como un fenómeno multidimensional. Es decir, es preciso analizar diversas dimensiones que están relacionadas con ella para poder aproximarnos a hacer una medición fiable, una medición factible. Por lo tanto, para hacer mediciones de fenómenos multidimensionales, tenemos que acudir a indicadores sintéticos y a indicadores compuestos. ¿Cuál es el proceso metodológico? Pues obviamente el primer paso es la conformación de una base de datos. Conlleva un gran esfuerzo porque hay que normalizar los datos, hay que imputar los datos ausentes cuando no hay datos para un país o para una región. Entonces es importante la fase de elaboración de la base de datos, ir compilando el mayor número de variables posible y ajustar, hacer un tratamiento estadístico oportuno a toda esa base de datos para que tengamos una base de datos coherente y fidedigna, ¿no? Una vez que tenemos una base de datos, vamos a construir indicadores parciales o dimensiones subyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Si hemos considerado 6 dimensiones o 7 dimensiones para aproximarnos a medir la creatividad, utilizamos diversas variables para cada una de esas dimensiones y luego tratamos de hacer un indicador parcial para cada una de esas dimensiones. En la aplicación empírica lo veremos de forma más ilustrativa. Entonces, en esas dimensiones subyacentes, lo que hacemos es representarlas mediante un indicador parcial que no es más que la agregación de un conjunto de variables. Una vez que ya hemos hecho los indicadores parciales de cada una de las dimensiones, se procede a elaborar el indicador compuesto de creatividad o de potencial creativo o de talento, que no es más que tratar de agregar y de agrupar toda la información de todas las variables que hemos ido recopilando en una única medida, en un único indicador. Para ello utilizamos métodos de agregación basados en el beneficio de la duda. Es decir, las ponderaciones, los pesos que le damos a cada variable no los elige el investigador, sino que son pesos o ponderaciones resultantes de la propia estructura de los datos, a través de técnicas multivariantes. Ahora vamos a ver varias técnicas. Los procedimientos estadísticos van a ponderar cada variable en función de unas características. Y una vez que hemos construido el indicador sintético, en el proceso metodológico de indicadores sintéticos es importante analizar la robustez y la confiabilidad del indicador que se ha elaborado, del indicador que se ha construido. Para eso llevamos a cabo un análisis de robustez. También llevamos a cabo un análisis de este indicador de las disparidades territoriales de la creatividad y llevamos también un análisis espacial, es decir, implementamos un análisis espacial al indicador construido, al indicador de creatividad. Métodos utilizados para la construcción de ese indicador, es decir, estos métodos que ahora voy a explicar son los que han sido utilizados aquí, en esta fase, es decir, los métodos que se han sido utilizados para agregar todas estas dimensiones en un único indicador. Bueno, pues hemos utilizado varios. Uno de ellos es uno de los más conocidos, que es las técnicas estadísticas multivariantes, el análisis de componentes principales. ¿En qué consiste el análisis de componentes principales? Es una técnica estadística multivariante que nos permite sintetizar la información en factores principales. ¿Cómo va a ponderar este método las diferentes variables? ¿Qué peso se le va a dar a cada variable? Pues los pesos que el ACP, el análisis de componentes principales, otorga a cada variable están basados en el cuadrado de las saturaciones normalizadas, siguiendo un poco la metodología de Nicoletti. Y por tanto, cada variable se le va a otorgar un peso, el cual es proporcional a la parte de su varianza, ¿vale? Es decir, esto nos permite, primero, ponderar más aquellas variables que tienen en principio más importancia y que están más relacionadas con el resto de variables. Y por otro lado, evitar la duplicidad de información. Es decir, que si una variable me da la misma información o una información muy similar a otra variable,
pues no voy a ponderar esas dos variables del mismo modo para evitar esa duplicidad, sino que a una la pondero más y la otra va a ser menos ponderada en términos relativos. El segundo de los métodos utilizados es el análisis envolvente de datos, el DEA. Seguramente muchos de ustedes conozcan el DEA como una técnica de programación lineal para hacer estudios de eficiencia o análisis de eficiencia. Pues bien, la aplicación del DEA también se ha extendido su uso para construir indicadores sintéticos. Y lo que hacemos para construir indicadores sintéticos es, el DEA nos consigue una combinación idea de outputs, que serían los valores de las variables, para una definición unitaria de inputs, que serían los territorios, ¿no? Los casos de las demarcaciones espaciales, las regiones, los países, ¿vale? Y maximiza eso en base a la información subyacente de la base de datos. Y el último de los métodos que utilizamos para agregar todas las variables es el método de distancia de P2. Es un método que calcula la distancia de cada región o de cada país respecto a una región de referencia que alcanza los peores valores en los indicadores parciales. Y por lo tanto se calcula la distancia de la que está peor a las que están mejores. Y en función de esas distancias se va a ponderar más o menos a las variables. El orden de entrada de cada indicador parcial en el indicador compuesto va a condicionar entonces el peso del mismo. Y de cada indicador parcial va a retener solo la información que este nuevo incorpora, es decir, la información que ya se ha incorporado a través de otras variables no se incorpora, solo lo nuevo, lo novedoso de esa variable, es decir, se evita la duplicidad de la información. Bueno, hasta aquí la metodología. Me vais a disculpar un segundo que voy a por un vaso de agua porque tengo la garganta un poco seca y enseguida os cuento las aplicaciones. Un segundito, ¿eh? Como ustedes ven, es un trabajo muy ambicioso, muy completo y mire, y de alguna manera nos muestra los alcances, algunos de los alcances de esta nueva área de conocimiento que es la economía y la cultura. Bueno, Gracias, Nora. Disculpar, no sé si hay alguna duda hasta aquí, pues igual se hace muy pesado contarlo todo así de rápido. Si queréis que se haga un mayor detalle en algún aspecto, alguna duda sobre la metodología que pueda simplificar. Iván, yo creo que queda más claro de pronto para muchos de los chicos asistentes, la metodología no está muy a su alcance, no la manejan, pero lo van a ver más claro y puede ser en esta parte de aplicaciones. Las Lo van a ver más aplicaciones. claro y van a poder surgir más preguntas y van a entender realmente más la parte metodológica. Ah, vale, pues entonces vamos con las aplicaciones. Vale, he puesto aquí en esta presentación dos aplicaciones. Una de indicadores compuestos, que sería la segunda, es el indicador europeo de creatividad regional. Es un indicador compuesto de creatividad en el que lo que hemos hecho es medir el potencial creativo en toda Europa y a nivel regional, para las regiones europeas, no a nivel país, sino para todas las regiones de todos los países de la Unión Europea. Esa es la aplicación en cuanto a los indicadores, que es la metodología que acabo de explicar. Y la otra aplicación es una aplicación para España, para el caso español, a nivel municipal, y ahí no hay indicadores sintéticos, sino que ahí lo que se hace realmente es el análisis espacial del sector cultural y creativo y de cada una de las ramas que lo compone, es decir, de cada uno de los círculos concéntricos que expliqué al principio. Cómo se distribuye espacialmente el núcleo central de artes y patrimonio, el segundo círculo de industrias culturales y el tercer círculo de industrias creativas. Vamos con la aplicación 1 del indicador creativo. ¿Cuál es el objetivo? Medir el potencial creativo de las regiones europeas a partir de un único indicador que ha sido formado a partir de un gran número de variables parciales.
La muestra, al final, la base de datos nos permitió hacerlo para 20 países europeos y para todas sus regiones, para todas las regiones de esos 20 países, es decir, para 171 regiones. Y las fuentes de información que hemos utilizado son Eurostat y concretamente Regions y Cities. Por si alguien quiere indagar, esta información es pública en toda Europa y está disponible a través de Internet. Entonces, lo primero que hicimos fue revisar la literatura. Es decir, qué había en la literatura y en la bibliografía sobre indicadores creativos. Pues revisamos todos los indicadores creativos existentes, desde el más famoso y el primero, cuando empezó todo esto un poco con Florida en el 2002, ¿vale? Que Florida, digamos que ha sido un poco la base de todo lo demás, fue el que despertó un poco estas ideas, ¿no? Florida consideraba 3 dimensiones. Decía que detrás de la creatividad pues había 3 dimensiones que eran talento, tecnología y tolerancia. Y explicaba un poco cómo cada una de ellas explican que un territorio pueda ser más creativo que otro. Entonces, hemos ido revisando todos los indicadores existentes en la literatura, las dimensiones que han utilizado todos esos indicadores, y con el paso del tiempo, como pueden observar, lo que ha sucedido es que, por lo general, se han ido aumentando el número de dimensiones que se han ido considerando. Por ejemplo, tenemos en el 2014 el trabajo de Correa y Costa, que construyen un indicador compuesto denominado el Creative Space Index, ¿no? Y está compuesto pues, por dimensiones como talento, diversidad, turismo y cultura, tecnología e innovación, industria cultural, regulación e incentivos a la cultura y al sector cultural, emprendimiento, accesibilidad y habitabilidad. Pues lo que ha hecho ha sido aumentar el número de dimensiones. Después, una vez revisados los indicadores y revisadas las dimensiones que cada uno de ellos utiliza, también observamos dónde se aplicaba, porque veíamos que había un vacío, ¿no? Que no había pocos indicadores que midiesen casi toda Europa y sobre todo a nivel regional, porque a nivel país sí que hay algo más, pero a nivel regional no había nada. Entonces, pues vimos y revisamos cada indicador qué aplicación llevaba a cabo. Pues aquí veíamos que este indicador, por ejemplo, el Composite Index of the Creative Economy, lo hacía para 9 regiones nada más. O el de Hong Kong, o el que os he dicho antes, el de Correa y Costa, el Creative Space Index, lo hacía a nivel país, para 26 países europeos, pero a nivel país, ¿vale? Una vez ya revisado para qué caso de estudio lo aplicaban, pues también revisábamos el método que utilizaban para agregar la información. Es decir, lo que he explicado antes en la metodología. El análisis de componentes principales, el DEA y la DP2, son los que nosotros hemos utilizado. Pero aquí revisamos que cada uno utilizaba uno distinto. Todos estos que veis aquí son métodos de agregación de indicadores y cada uno utilizaba uno. ¿Cuál fue nuestra idea? Pues nuestra idea fue tratar de recopilar información a nivel regional, que es mucho más complicado que a nivel país, para todas las dimensiones posibles que habían considerado ya previamente todos los indicadores existentes, y nos fue posible a nivel regional considerar estas 6 dimensiones: talento, diversidad, tecnología e innovación, industrias culturales y creativas, habitabilidad, emprendimiento y cultura. Después vimos los casos de estudio y vimos efectivamente que no había aplicaciones a nivel regional y para toda o para casi toda Europa. Y después veíamos que cada uno aplicaba, cada autor o cada trabajo aplicaba un método de agregación, y lo que proponíamos nosotros era aplicar 3 métodos de agregación diferentes y comparar los resultados obtenidos con los diferentes métodos de agregación de los indicadores parciales. Aquí tenéis las 6 dimensiones que seleccionamos y viene un poco, bueno, pues explicado por qué, por ejemplo, el talento es importante para medir la creatividad, ¿no? El talento, pues nos dice ahí, un entorno creativo debe nutrir, fomentar, promover y recompensar el talento. La concentración del talento en las clases creativas y la interacción de este con el entorno, pues obviamente promueve la generación de ideas y procesos creativos.
Es decir, es importante tener un marco teórico que respalde todo esto y que realmente las dimensiones que escoges tengan un sustento sobre cuál es su influencia sobre la creatividad, ¿vale? No voy a explicar todas, pero por ejemplo, por ir a cultura, que es la que nos interesa y que hemos dicho ya en el marco teórico, pues el capital cultural y los servicios culturales de una determinada región ejercen obviamente un factor de atracción del talento y de la generación de capital humano y por tanto también tienen importantes implicaciones sobre los niveles de creatividad. Y hay diversos estudios y citas que lo demuestran. Dicho esto, nuestro indicador compuesto de creatividad regional pues, va a ser integrado por 6 dimensiones, las que he dicho, las que he comentado anteriormente. Para estas 6 dimensiones, que son las que tenemos aquí en la primera columna, fue posible recopilar todas estas variables, que son las que están en la tercera columna, ¿vale? Pues, por ejemplo, para talento, a nivel regional, nos fue posible recopilar información y variables sobre el número de personas con estudios superiores, número de personas que trabajan y desempeñan sus trabajos en ocupaciones creativas y número de personas que trabajan en puestos y actividades artísticas, ¿vale? Por ejemplo, en la dimensión cultural conseguimos varias variables tanto de oferta cultural como de demanda o de participación cultural. Asistencia al cine, asistencia a los museos y de oferta, pues capacidad de cines de cada una de las regiones de Europa, número de teatros, número de bibliotecas, todas las que nos fue posible. Esta sería la base de datos de lo que lo recopilamos y aquí tendríamos el año de referencia para el que ha sido posible recopilar la información. Y aquí tenemos, bueno, pues una pequeña fórmula de agregación que a través de esta fórmula, que es una media geométrica, no hacemos más que estos dos, les aplicamos esta fórmula geométrica y lo convertimos en talento. Es decir, capital humano y clase creativa, a esas variables le aplicamos una media geométrica y obtenemos el talento. Lo mismo con las demás. Estas tres variables, aplicamos la media geométrica y obtenemos la diversidad. Y una vez obtenidos el talento, la diversidad y todas las dimensiones, a todas estas 6 dimensiones les aplicamos los 3 métodos que he tratado de explicar anteriormente y obtenemos el indicador creativo, ¿vale? ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues primero vamos al resultado por dimensiones, es decir, por la agregación de estas variables a talento, por la agregación de estas variables a diversidad. Talento, pues este sería el resultado de cómo es el talento a través de la agregación de esas variables. Veis que está a nivel regional, aquí en Europa se llama NUTS 2, y vemos que los colores más oscuros es donde hay más talento, más gente que trabaja en puestos creativos y más gente que trabaja en puestos o desempeñan trabajos más artísticos. Vemos sobre todo norte de Europa, Bélgica, norte de España, Alemania y también la parte del sur de Irlanda. Pero lo que podemos ver y también comprobamos ya, una de las hipótesis de las que partíamos, es que vemos que el talento está bastante concentrado. Es decir, no vemos no vemos una equidistribución, sino que lo vemos más bien concentrado. La diversidad, que es una dimensión curiosa, porque la diversidad, si os dais cuenta, está medida por el porcentaje de población extranjera sobre la población nacional, la integración, el talento extranjero, que es el porcentaje de la población extranjera con estudios superiores, y la integración, que es la tasa de empleo de la población extranjera. Digamos que la diversidad es la tolerancia que nos decía Florida de cómo un territorio o una sociedad es capaz de adaptar, integrar a talento extranjero, ¿vale? En la diversidad vemos que los valores más altos se muestran en las regiones de la costa mediterránea, ¿vale? De toda esta costa mediterránea, sobre todo norte de España, sur de Francia, ¿vale? Esto puede que esté asociado también al turismo, al elevado paso del turismo. También vemos en Irlanda y en Alemania. Alemania también importa, ¿no? Es decir, atrae bastante talento extranjero. Y Estonia y Letonia también, en algunas de sus regiones. Y los valores bajos les vemos en Finlandia, en el este europeo y sobre todo en las islas francesas y españolas. En cuanto a la dimensión cultural, pues bueno, ahí tenéis que
Los valores más altos están en Bruselas, Praga, Dinamarca, París, Berlín, Estocolmo, Madrid, ¿vale? Pero aquí sí que vemos que la distribución de las variables de la dimensión cultural es más dispersa, no está tan concentrada. Ahí tienen los resultados de tecnología e innovación, ¿vale? Sobre todo en el centro y en el norte europeo, la dimensión de industrias culturales y creativos. De nuevo, los valores altos se concentran en regiones suecas y alemanas, y la dimensión de habitabilidad y bienestar, que está en las regiones del centro y del norte de Europa, ¿vale? Bueno, una vez que hemos obtenido todas estas dimensiones parciales, lo que hacemos ahora es agregar todas estas y hacer una única medida de todas estas, que es un indicador sintético. Y lo hacemos a través de 3 métodos. El primer método, el de análisis de componentes principales. Y tenemos estos resultados. Estos resultados serían el indicador sintético de potencial creativo, el indicador de creatividad regional que hemos construido. ¿Qué resultados observamos? Bueno, pues los colores más oscuros son aquellas regiones con mejores niveles de potencial creativo o de creatividad, y aquellos colores más claros son aquellas regiones con peores niveles o niveles intermedios de creatividad, ¿vale? Bueno, vemos que los niveles más elevados pues se dan sobre todo en las regiones de los países de Europa Central, Suecia, Finlandia, algunas regiones de España, como Barcelona, Madrid y sus proximidades, y también algunas regiones de Irlanda. Y los peores niveles de creatividad pues se dan sobre todo en las regiones costeras del Mediterráneo, junto con los países bálticos y los países del este europeo, ¿vale? Vamos a ver el mismo resultado, pero esta vez, en vez de a través de la técnica del análisis de componentes principales, a través de la técnica DEA. Vemos que a través de este método, a través de esta técnica, vemos que hay menos regiones con más valor y más regiones con menos valor en el indicador. Es decir, el método DEA observamos que nos otorga un mayor valor a un menor número de regiones. Vemos una mayor concentración, ¿no? Luego ya la última técnica, que es la técnica DP2, una técnica de agregación de distancia. Y aquí vemos que los resultados de la DP2 pues son más similares que con el ACP, es decir, este es más similar a esta técnica, este mapa es más similar a este que a este otro que nos arroja el DEA, ¿vale? Aquí vemos un poco la variabilidad en función de la técnica. ¿Por qué? Porque queríamos ver también que el indicador que íbamos a construir fuese fiable, y queríamos aplicar diversas técnicas para ver que los resultados fueran más o menos similares. Aquí tenéis un boxplot por países, por país. Aquí lo que vemos es todos estos países son los que tienen un menor valor en el indicador, y también vemos lo que nos muestra un boxplot o un diagrama de bigotes, ¿no? Que es que hay menor valor en el indicador y un menor nivel de dispersión regional, ¿vale? Es decir, el potencial creativo de las regiones de estos países dentro de su país está menos dispersa, que son sobre todo, como veis, países del este europeo. Sin embargo, aquellos países que tienen un mayor valor en el indicador de creatividad también muestran unas cajas, unos bigotes más anchos, más grandes, es decir, muestran una mayor dispersión general, ¿vale? Y se corresponde sobre todo con países del norte y centro europeo. Lo mismo un boxplot, pero ahora por los métodos de agregación utilizados. Vemos que hemos utilizado el ACP, el DEA y el DP2. Si se acuerdan, nos salían más similares los mapas del ACP y el del DP2 que el del DEA. Pues aquí se muestra, ¿no? Este y este tienen una menor variabilidad en los resultados, es decir, los resultados del indicador en función de estos dos métodos, pues es menos disímil que si utilizamos este método, ¿vale? Eso es lo que nos indica el boxplot. Entonces, como esto nos llevaba a dudas, ¿no? Pues lo que hicimos fue calcular coeficientes de correlación de rangos, que lo que nos dice es, en términos estadísticos y de probabilidad, si las diferencias en función del método utilizado son muy diferentes. Para ello, lo que hicimos fue calcular el ranking de todas las regiones y el ranking promedio, y hacer
estos coeficientes de correlación entre cada uno de los métodos y el ranking promedio. Bueno, los resultados son que los coeficientes de correlación de rangos, ¿vale?, son elevados, mayores que 0,7 y significativos, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que el indicador que hemos construido es robusto y es confiable, ¿vale? Y por último, también para comprobar su robustez, comparamos el indicador construido de creatividad regional con dos indicadores ya existentes. El indicador del PIB per cápita y el indicador de competitividad regional que hace la Unión Europea. Y aquí vemos tanto en el coeficiente de Pearson como en los diagramas de dispersión que nuestro indicador, que es el eje X, está muy relacionado tanto con la competitividad europea como con el PIB europeo, el PIB regional, ¿vale? Por lo tanto, el indicador nuevo que hemos elaborado tiene sentido con otros indicadores con los que además tiene cierta consonancia en términos teóricos o conceptuales, ¿vale? Y estos serían los análisis de la autocorrelación espacial, ¿vale? Estos resultados que se pueden observar aquí son los análisis de autocorrelación espacial, que lo que nos viene a decir es que son positivos y significativos. Es decir, la creatividad se distribuye en el espacio de forma que presenta autocorrelación espacial positiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que tratábamos de explicar anteriormente? Que la creatividad de una región va a influir en el valor del indicador creativo de las regiones vecinas, por lo que el espacio, el factor territorial y la proximidad geográfica van a ser factores cruciales y determinantes del stock y del potencial creativo de las regiones, ¿vale? El estar próximo a una región que tenga mucho potencial creativo nos va a dar una mayor probabilidad de que nosotros lo podamos tener. Si hacemos un análisis clúster, estos son clústeres espaciales, no clúster que podemos conocer multivariantes, ¿no? Pues vemos aquí en rojo los principales clústeres que se agrupan todos juntos, donde el indicador que hemos construido obtiene los mayores valores, y luego ya en azul el otro gran clúster de todas las regiones que han obtenido en nuestro indicador creativo un valor muy bajo y que están muy próximas entre sí, ¿vale? Y la segunda de las aplicaciones, voy a intentar ser más breve, es más corta que esta. La hacemos para España, ahora ya no es para indicadores creativos, sino que cogemos datos de SABI, que es una base de datos de empresas, del registro mercantil, ¿vale?, con una desagregación a 4 dígitos, y cogemos datos de empresa, dónde están exactamente ubicadas, localizadas, las georreferenciamos en el mapa y en el espacio, y tratamos de estudiar la dinámica y los patrones espaciales de estas empresas para un amplio periodo temporal como es el 2007-2017. Para ello, primero, bueno, pues como siempre llevamos a cabo una revisión de la literatura para España y veíamos que las unidades espaciales de análisis, si bien sí que había trabajos de análisis de localización del sector cultural y creativo, veíamos que había escasos trabajos para toda España y para el nivel municipal, que es el nivel más preciso que nos va a reflejar mejor las economías de aglomeración. Veíamos que había para ciudades españolas por encima de 20.000 habitantes, para las regiones europeas, para algunas áreas rurales, ¿vale?, o para áreas municipales, pero de alguna región determinada. O aquí, como otro estudio nuestro también, para el área municipal de Castilla y León. Aquí tenemos la delimitación operativa que conseguimos elaborar y conseguir datos a nivel municipal, que sigue la clasificación de los 3 círculos concéntricos, el 1, que es el núcleo central de artes y patrimonio, 2 industrias culturales y 3 industrias creativas. Y todas las actividades para las que podemos recopilar datos. En núcleo central pues tenemos patrimonio y todas artes escénicas. En industrias culturales tenemos todas las actividades de cine, vídeo y música, publicidad, edición, radio y televisión. Y en industrias creativas todas las actividades de software, arquitectura, artesanía, publicidad y moda. Como utilizábamos un periodo temporal bastante amplio, 2007-2017, pues podíamos sacar más datos. Veíamos que las industrias culturales y creativas en España representan entre un 14 y un 15% del total de la economía, ¿vale? Tiene un peso importante, que además en este periodo 2007-2017
tuvo una tasa de crecimiento anual del 3,48% y que de las 3 círculos concéntricos, de las 3 ramas productivas, la que mayor peso tiene es la de industrias creativas. ¿Vale? Y que los únicos sectores que de 2007 a 2017 aumentaron su peso en el conjunto de la economía española, pues fueron las actividades que tenéis aquí, las flechas de software, I+D y publicidad. Si nos vamos a ver la distribución, pues el primer mapa es el del núcleo central, artes y patrimonio, el segundo, industrias culturales, el tercero, industrias creativas, y el cuarto es el total del sector, los otros 3. ¿Qué es lo que podemos observar? Y a nivel municipal, está representado mediante círculos que más o menos representan la proporción de la magnitud que tiene el valor de cada comarca, de cada territorio. Observamos una elevada concentración, observamos que Madrid, Valencia y Barcelona son los principales polos de atracción, es decir, comprobamos las hipótesis de la fuerza que tienen las economías de aglomeración en este sector, pero también vemos que hay efectos de difusión y extensiones hacia áreas intersticiales. ¿Qué quiere decir esto? Que la autocorrelación espacial positiva existe, luego lo comprobamos, y que con el tiempo se va esparciendo las actividades culturales y creativas hacia territorios próximos, ¿vale? Hay un efecto de difusión o lo que se llama de desbordamiento espacial, ¿vale? Esto que nos genera, para el caso español, por ejemplo, pues que la distribución genera importantes desequilibrios territoriales y luego, por lo tanto, con sus implicaciones económicas, importantes desequilibrios económicos. Y vemos que en el interior, sobre todo peninsular, hay un gran vacío de actividades culturales y creativas. Si medimos el grado de concentración de estas actividades, pues vemos que todas están muy concentradas porque todas muestran un índice de Gini por encima del 80%, pero vemos que las industrias que tienen una mayor concentración son las industrias culturales. Y las industrias, en términos relativos, que menos concentración muestran es el núcleo central de artes y patrimonios. Es decir, todas están concentradas, pero dentro de las más concentradas, la más dispersa sería el núcleo central de artes y patrimonio. Si vamos a la autocorrelación espacial de los 3 sectores, tanto del núcleo central como industrias culturales y creativas y del total del sector, pues vemos de nuevo que para todos los años de nuestro periodo de estudio, 2007-2017, arroja valores positivos y significativos, ¿vale? Y que el sector que mayor autocorrelación espacial positiva presenta es el de industrias creativas, ¿vale? Por aquí podemos observar pues, los efectos de desbordamiento espacial se corroboran, ¿vale? Se corroboran los resultados de los mapas. Y aquí vemos que existen importantes externalidades positivas de las economías, de los efectos de las economías de aglomeración. Y aquí tenemos los resultados de la autocorrelación espacio-temporal, ¿vale? Que vemos también que es positiva y significativa y que, por tanto, desde el año 2007 a 2017 se ha producido dependencia espacial no contemporánea, que lo que quiere decir eso es que ha habido importantes procesos de difusión espacio-temporal, de difusión y desbordamiento de unos territorios hacia otros contiguos, que es a lo que en la literatura se le denomina economías de aglomeración dinámicas, ¿vale? Aquí tendríamos los mapas de clústeres espaciales para las 3 ramas de actividad y para el conjunto del sector. Muy similares, los azules son clústeres sin actividad o con muy poca actividad y los rojos, los clústeres rojos son los que concentran la mayor parte de la actividad, ¿vale? Pues bueno, aquí vemos Cataluña, Madrid y Valencia en el caso de las industrias creativas y culturales, pero no en el caso de artes y patrimonio, ¿vale? Sí que hay alguna pequeña variación. Bueno, y para finalizar, y creo estar en tiempo, espero, algunas pequeñas conclusiones. La línea de investigación que llevamos a cabo nos permite comprobar la relación que existe entre 3 conceptos íntimamente relacionados, como son cultura, territorio y desarrollo económico. Y además, ello se ha llevado a cabo a través de nuevas aproximaciones metodológicas que no habían sido muy utilizadas en el ámbito de la economía de la cultura y que aportan resultados de gran utilidad, ¿vale? También hemos logrado establecer, ante la discusión que hay a la hora de delimitar el sector,
pues hemos logrado establecer para diferentes niveles de desagregación territorial una delimitación operativa de las actividades que conforman el sector, siguiendo un poco la propuesta del modelo de círculos concéntricos y además para todas las ramas productivas del sector. Y hemos podido conformar grandes bases de datos de microdatos georreferenciados espacialmente, ¿vale? Los resultados, como hemos podido ver, pues nos han permitido detectar la importancia que tiene la interacción y los procesos de dependencia espacial en el sector cultural y creativo y la importancia que cobran los efectos de difusión y de desbordamiento espacial, así como la influencia que tienen las economías de aglomeración dinámicas y la formación de clústeres culturales y creativos como características de los patrones territoriales o espaciales de las actividades que conforman el sector cultural y creativo. Tanto las ICC, las industrias culturales y creativas, requieren proximidad e interacción espacial para que se generen escenarios y procesos innovadores y, por tanto, cultura y creatividad podemos decir que se comporta como los modelos de centro-periferia, es decir, operan a modo de brecha tecnológica y, por lo tanto, se van a constituir como una nueva fuente en la generación de nuevas disparidades económicas, así como de diferencias importantes en los niveles entonces de bienestar y de calidad de vida, ¿vale? Las evidencias que hemos encontrado nos permiten también poner de manifiesto que el capital cultural y creativo se conforma como una palanca del desarrollo económico. Hemos visto, si se acuerdan, la correlación del indicador de potencial creativo con el PIB regional y que, por tanto, este sector va a generar desequilibrios territoriales y disparidades económicas y es un sector que nos posibilita y que va a contribuir a definir nuevas líneas y políticas de competitividad, ¿vale? Y, por tanto, pues todo este conjunto de resultados también tienen utilidades prácticas e implicaciones de política económica en el ámbito cultural y creativo. Al convertirse este sector y las actividades del mismo en un elemento determinante de las estrategias de desarrollo económico de los territorios. Como conclusión final, podemos decir que aglomeración, polarización y difusión espaciotemporal son las características predominantes en la configuración espacial del sector cultural y creativo. Bueno, y hasta aquí espero que se me haya podido entender bien, que no haya ido demasiado rápido y que no me haya enrollado mucho y no me haya excedido mucho de los tiempos. Estoy dispuesto a cualquier pregunta, sugerencia que me hagáis, dudas y estaré encantado de poder responderos. Muchas gracias por la asistencia y por vuestra atención. Yo creo que sin miedo pueden eh, hacer las preguntas que quieran, que Iván nos puede orientar. A ver, aquí en el chat nos dicen algo. Miremos. Tengo una petición. ¿Podrías mostrarme la diapositiva en la que se expone el capital cultural? ¿El capital te refieres al indicador o la definición de capital cultural? La definición. La definición de Trosby. ¿Esta, verdad? Sí. Sí, es una definición de Trosby que, bueno, todos en el ámbito de economía y la cultura sí que es bastante reconocida y que nos dice que el capital cultural es el conjunto de elementos tangibles e intangibles que son expresión del ingenio, la historia o el proceso de identificación de un pueblo. Y puede entenderse como un recurso fijo, un activo que rinde cuentas en forma de flujo de bienes y servicios derivados y que puede depreciarse si no se cuida o acumularse si se mejora o se invierte. La referencia es Trosby, 1999 y en ediciones posteriores también.
Yo tengo como dos preguntas, pero no sé si son como muy vagas las ideas. La primera es sobre, bueno, no es como una pregunta, bueno, sí, es si hay alguna referencia donde podamos leer sobre como la implementación metodológica de la econometría espacial, como los casos que nos mostraste o algo así, como el desarrollo exacto de cómo se construyeron las cosas o alguna recomendación bibliográfica que podamos como abordar ese tema. La verdad lo digo es porque, digamos, en la universidad no hay como materias en relación a dicha metodología y personalmente como que me gustaría como leer un poco. Y la segunda pregunta es sobre si cuando uno hace encuestas sectorizadas, digamos, para poder identificar la caracterización en un sector y otro, no existen unos sesgos demasiado grandes a la hora de establecer las muestras. Lo digo es porque, digamos, se pierde un poco de esa aleatoriedad, entonces ya estás violando uno de los supuestos cuando uno hace, digamos, pues sí, las muestras econométricas. ¿Me hago entender? A ver si te entiendo. La base de datos te refieres de actividades culturales y creativas. Sí, sobre el primer caso que nos mostraste, que había como un mapita y uno a partir del mapita podía diferenciar como la cantidad En cultural. el, en el indicador compuesto, ¿verdad? Sí, Sí, vale. Sí, ahora te respondo a las dos. Vale, en cuanto a técnicas de econometría espacial, bueno, pues te puedo recomendar, en internet tienes mucho sobre metodología y sobre cómo se hace, y un manual de referencia aquí por ejemplo, en España que utilizamos porque sus autoras son españolas, es de Moreno y Vallá. Moreno y Vallá, te lo voy a intentar dejar en el chat, la referencia. listo. Econometría espacial. Este es uno, pero bueno, que tienes cientos de ellos. Aquí tienes un artículo, os lo dejo en el chat, ¿vale? Este es un artículo en español que hace una introducción, se llama Econometría espacial, nuevas técnicas para el análisis regional, ¿vale? Fijaros que es del 2002 y hablaban como de nuevas técnicas, ¿no? Como que tampoco es tan larga la trayectoria. Y respecto a la segunda pregunta, me decías sobre la posibilidad de que haya cierto sesgo en el indicador creativo construido, ¿no? Y me imagino que me lo indicas por estos mapas, ¿no? Que son diferentes este y este, ¿cierto? Sí, Vale. Precisamente como vimos aquí una pequeña variabilidad, como puedes ver, no es mucha, ¿vale? Para comprobar ese sesgo, lo que hicimos pues fue precisamente esto, es decir, hicimos coeficientes de correlación de rangos para ver si en función del método utilizado, ACP, DA o DP2, había mucha variabilidad. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos el ranking, es decir, qué posición ocupa las regiones europeas en el indicador con el método ACP. ¿Qué posición ocupan las regiones en el indicador con el método DEA? ¿Y qué posición ocupan las regiones con el método DP2? Y hacemos un ranking en función de cada uno de los métodos. Entonces, lo que hace el coeficiente de correlación de rangos de Sperman y la Taube de Kendall, hicimos dos además para asegurarlo, es si hay mucha variabilidad en el ranking que ocupa una posición, que ocupa una región, perdón, en función del método utilizado. ¿Vale? ¿Y qué nos dicen los resultados? Pues fíjate, 0,989 y 0,929. 0,95, 0,98, 0,83, 0,89. Y significativos todos. Los resultados nos dicen que son mayores que 0,8 y 0,9 y que son muy significativos. ¿Esto qué nos dice? Que la variabilidad que existe de que una región ocupe en el ranking una posición muy diferente en base al método que utilizamos no es mucha, es muy poquita. Y la variabilidad de que una región ocupe una posición distinta en el ranking pues va a ser muy, 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 muy pequeña. Es decir, Madrid puede ocupar en el ranking el puesto 21 con un método
y con otro método el 23 o el 22, pero no se va a ir al 80. No sé si te he respondido a la pregunta. Por eso hicimos esos contrastes. Ok, listo. No había como captado el porqué de esos contrastes, pero ya, Sí. muchísimas gracias. Es que en ese hay mucho componente metodológico y a lo mejor es más lioso, ¿no? Iván, yo tengo una Sí, pregunta. cuéntame. Si bien es cierto, estos son unos estudios muy nuevos en este campo pues, de investigación de economía y la cultura, y son absolutamente, digamos, pertinentes y necesarios en el momento de realmente concretar políticas o de formular políticas, ¿cierto? Que contribuyan digamos, al desarrollo local. Te lo digo porque aquí, pues, tenemos en este momento en el país un plan de desarrollo, pues supuestamente se conoce como el Plan de Economía Naranja, y si leíamos, o por lo menos sus intenciones es el fortalecimiento, ¿sí? Y de hecho una serie de estímulos a las industrias creativas. Mi pregunta es esto: ustedes que hayan trabajando y creo que hicieron un trabajo profundo y muy preciso en Castilla y León, ¿ustedes tienen evidencias de que los resultados de este tipo de investigaciones hayan sido incorporados en las políticas concretas de desarrollo en Mm, alguna región? eh, bueno, pues a ver, ¿cómo te respondo un poco a todo? Las políticas, actualmente todo esto sí que sabéis que se llama, bueno, como tú has dicho, economía naranja, ¿no? La Sí, economía naranja. Aquí en Europa se está apostando mucho. Las políticas económicas en Europa proceden la mayor parte de los fondos europeos. Entonces, aquí la Unión Europea sí que está apostando mucho por el libro que se llama Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas. Y a nivel regional en Castilla y León también. Sí que se está apoyando mucho y bueno, que se está apostando porque sea el modelo productivo a seguir, el de la creatividad, la innovación y los procesos tecnológicos. Y yo creo que el paradigma productivo sí que está yendo por ahí y las políticas yo creo que sí que están orientándose en este sentido, pero sobre todo en el tercero de los círculos concéntricos, ¿no? En el que hablaba de las industrias creativas, ¿no? Se está apostando mucho, sí, por las industrias creativas y yo creo que sí que van a ir en ese sentido los próximos fondos europeos que todavía no se han aprobado y están a punto de aprobarse, que se acabó el año pasado el plan y empieza este año el nuevo plan. Y en Castilla y León también hay una política de competitividad para liberar el potencial del sector cultural y creativo. Y de hecho, recientemente, no sé si te lo comentamos, que hicimos un informe, Valladolid ha sido finalmente reconocida como ciudad creativa por la UNESCO, por la ah, ciudad no, del cine. Entonces, quiero decirte que es un ejemplo de cómo Castilla y León y Valladolid en este caso ha hecho un gran esfuerzo por obtener ese reconocimiento, ¿no? Ha hecho políticas locales para tener ese reconocimiento, sobre todo por el tema del cine, de la Seminci. Entonces sí que se están implementando políticas locales en este sentido, desde mi punto de vista, ¿eh? sí. Al inicio, o tal vez no, no sé, tú qué haces, tienes, pues, has hecho toda esta revisión, ¿sí? Y permanentemente en sus últimos 20 años, porque realmente es ahora después de, sí, en estos 20 años donde se le ha parado, digamos, bolas, por decir de alguna manera, como a este aspecto, a esta dimensión de economía y la cultura. Eh, Pregunto si se ha hecho algún otro estudio reciente, por ejemplo, en España, o no sé dónde, en qué región europea, sobre la contribución al PIB de las industrias culturales, porque con una metodología que yo sé que estuvo en la SGAE, ¿cierto? De alguna manera, pues creo yo, porque fue quienes acompañaron al Ministerio de Cultura cuando se hace aquí la primera medición en Colombia, que es la única que se hizo, muy incompleta, sobre la contribución al PIB de las industrias culturales y creativas. Se han hecho, ahora que hay esta claridad de estas mediciones, de estos círculos concéntricos, ya que aquí se pretende mirar cuál es la contribución de pronto o el impacto de las, digamos, de ese sector más
con más, pues digo yo, concretamente las artes y el patrimonio, a diferencia del sector de las industrias creativas, ¿cierto? ¿Se ha hecho alguna medición con esa precisión ya de separación de estos dos sectores o no? Pues mira, De precisamente, ámbito europeo, porque aquí nos hicieron una en el 2002 que se cogieron 3 o 4 industrias nada más. Aquí hay una organización que se llama el Convenio Andrés Bello, que es que representaba o era sí, una alianza entre los estados de los países, se llama iberoamericanos, ¿cierto? Con alguna financiación importante de la cooperación española, pero se quebró y eso desapareció. Fue esa organización de los convenios de Bello que donde se hicieron los primeros estudios de ese impacto, y pues en Chile fue un estudio mucho más completo que el que se hizo, por ejemplo, en Colombia. Fue tal vez el pionero y el más importante. Entonces, no sé si se ha seguido haciendo y si en esos estudios se han considerado esta claridad que se tiene ya sobre estos dos tipos de industria. Esa es la primera pregunta. Y la otra es si estos estudios son los que subyacen de pronto, que también he mirado, he visto como algunos estudios sobre la estímulo a la creación de distritos creativos, ¿cierto? O culturales en las ciudades, que me parece que de todas maneras se sustentan de pronto en este tipo de resultados de estos estudios de economía de aglomeración. sí, pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque mira, te lo dejo en el chat, la referencia. Acaba de salir un estudio recién publicado, hace nada, que estoy deseando de tener un rato de leerlo. No sé si lo estás viendo en el chat. Sí, estoy viendo el Está chat. recién publicado, ¿eh? The Impact of Cultural and Creative Industries of the Wealth of Countries, Regions and Municipalities. Es un estudio de Boyce que yo le tengo citado, de Miguel de Molina y Russell Koester, así que yo les cito, y lo acaban de publicar. Creo que sí que creo que sí que lo miden el impacto a través del PIB y otras variables, pero no me he detenido todavía a leerlo porque no he tenido tiempo y está recién publicado. Acabo Pero de salir, claro. esto acaba de salir, sí. Como ves, no está paginado siquiera, 1.21. Es un preprint. Un preprint. Entonces, tenemos que verle porque seguramente vaya por el sentido que tú me estás preguntando, ¿no? Lo hacen en diferentes países y regiones de la Unión Europea y además a nivel regional y municipal, como puedes ver, que es lo que nos interesa, ¿no? A nivel local, más que a nivel país. Entonces, esto es una tarea que nos anotamos, que me anoto y que espero que también os anotéis, que yo creo que va a ser interesante. Uh-huh. Pero yo creo que se está empezando ahora, ¿no? Se está empezando a publicar sobre estas cuestiones, sobre ya el impacto y la medición que tiene el sector sobre el crecimiento económico y sobre el PIB, ¿no? Sobre la riqueza. Pero bueno, yo Sí, estoy abierto, ¿eh? A estas cuestiones para seguir ampliando mi línea. sí, porque aquí en Medellín algunas personas tenían pues como interés, yo creo que es en pensar inclusive se estaba hablando de una destinación especial de alguna zona de la ciudad para agrupar una serie de industrias o emprendimientos o iniciativas en este sentido, ¿cierto? Y yo cuando en Guadalajara también sé que estaban, no sé en la consolidación, qué grado de desarrollo tengan, un distrito cultural y creativo en Guadalajara. Y tuve acercamiento a alguna literatura también china, algunos trabajos chinos en eso, ¿sí? Entonces supongo que esta sea pues como la sustentación teórica y las evidencias digamos, de la conveniencia de apuntar ese tipo de política. ¿Qué opinas? Sobre implementarlas, que va a ser, que estamos en un proceso palanca, ¿no? Sí. Sí, yo creo que se está apostando. Mira, hace poco también se ha publicado otro estudio, no sé si es en Guadalajara o... sí, sobre lo que se está haciendo, un artículo que acaban de publicar también, un diseño sofisticado de políticas económicas exclusivamente orientadas al sector cultural y creativo y en el que se focaliza el sector como una palanca en el desarrollo económico local, ¿vale? Lo tengo por ahí, te lo puedo buscar porque también está recién publicado hace nada.
Y únicamente el artículo no tiene ni metodologías ni métodos sofisticados, sino que simplemente es un diseño para implementar políticas orientadas a fomentar este sector y en el que se fundamenta y se centra toda la estrategia del desarrollo económico de este país. No me acuerdo cuál era, es un país latinoamericano. Pero sí parece ser que está por ahí. Te lo busco yo ahora y te lo digo en un momentín. Pero sí, yo creo que sí, que se están haciendo muchos planes diseñándose políticas orientadas a fomentar este sector. A ver si lo Y tengo por ahí. aquí inclusive desde una alianza público-privada, desde hace unos 3 años se está hablando de desarrollar un área, unas manzanas, un área muy pequeña de la ciudad, supongo un poco como imitando y pensando en esas ventajas, ¿cierto?, de la aglomeración. Y hay una que la llama Área de Desarrollo Naranja. Aquí precisamente en el chat de Raúl Fernando nos habla de ello. Sí, eso aquí se crea una alianza de público-privadas porque es del municipio con una caja de compensación, es como decir la Caixa ya, ¿cierto? Que es una caja de compensación que está muy comprometida con la cultura, aquí se llama Confama. Entonces, ellos de hecho son operadores de una serie de programas y proyectos que lo financia pues, en la municipalidad y le están apostando como a eso, ¿sí? Sí. Eh, Mira, te la acabo de sí, dejar en el chat, que es en Guadalajara y en el área de Jalisco. sí, claro, yo estuve alguna vez, me invitaron a Guadalajara en UNESCO y Y está bueno, recién sí, publicado también. ¿Lo hace ves? como... Nada, ha sido esta semana pasada o hace 2. Políticas públicas para una economía creativa en Jalisco y el área de metropolitana de Guadalajara. Guadalajara. Sí, ya a mí me empezaron hace como 4 o 5 años, yo no recuerdo de Guadalajara, allá una oficina UNESCO muy potente. La otra en la América está en Ecuador. Sí. Y la verdad, sí, la directora es una señora española, bien interesante, y se le están apuntando en esa época cuando me invitaban a mí a eso. Bueno, ya lo consolidaron. Te agradezco mucho esa referencia entonces. Esta se Eh, acaba de publicar, ¿eh? Hace nada. pues Está caliente, reciente. sí. Sí, sí. Bueno, no sé qué otras preguntas tengan para Iván, porque Iván está ahí donde lo ven estar súper trasnochado. Sí, aquí es la 1:30 de De la la noche. mañana, imagínense, yo creo que sí, no, pues si no hay como alguien más. Vea, yo creo que no abusamos de Iván. Bueno, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante, Iván. Eres nuestro guía en esto, siempre abriendo caminos. Y bueno, estamos muy agradecidos. Esperamos seguir contando contigo. Esperamos que pase esta pandemia para invitarte de verdad que conozcas esta ciudad tan linda y que sí que te va a gustar. Y bueno, Seguro. seguimos en contacto. Mil gracias. Pues sí, muchas gracias a vosotros Eh, por la invitación y espero también que pueda ir pronto, que no tuve ocasión de ir en el a este anterior congreso. Así que evento, a ver si sí, podemos no, reunirnos pronto.